Pues PS4 es una radionovela sobre prácticas sonoras y viajes en el tiempo. Es una ficción. Eh, y creo que todo este proyecto nace a raíz de eh, quizás de la pandemia por una parte, para encontrar algún medio o algún formato en donde pudiéramos seguir depositando nuestras investigaciones, pero por otro lado, justamente viene de las investigaciones que Carlos y yo venimos haciendo acerca del sonido. Eh, y bueno, este proyecto además es específicamente sobre la historia del sonido en México, ¿no? Entonces, en esta radionovela vamos a poder escuchar algunos temas justo sobre 5 siglos de prácticas sonoras en México, y que creo que tiene dos líneas principales esta investigación, ¿no? La primera sería la que puedo hablar personalmente, que es esta investigación más historiográfica, donde se habla a través de documentos o a través de momentos históricos de México. Y quizás la otra parte, que es la investigación de Carlos, que tiene que ver un poco más con la tecnología. Sí, con la percepción auditiva y la cuestión de la tecnología y las formas de escucha, ¿no? Una de las cosas que nos parece interesante, digamos, de todo el mundo del proyecto de PS4 es el tomar las cosas de una forma un poco más lúdica, ¿no? A final de cuentas, la información y el fondo un poco está ahí, o más bien está ahí, y la forma es la que busca cambiar, ¿no? Entonces, ahorita estamos emocionados de que esto que empezó siendo, pues es una radionovela grabada en mi cuarto, ahora se convierta, por ejemplo, en un laboratorio virtual, ¿no? Esa parte, pues siempre nos ha llamado la atención de poder, digamos, de alguna forma entablar este tipo de conversaciones, pero no necesariamente dentro de los ámbitos académicos o dentro de los ámbitos, dígase, como del sonido ya más profundizado, sino que sentimos que pues la parte de la percepción auditiva como que es algo que a todo ser humano le es parte de su vivencia. Entonces, por eso también buscamos hacer este tipo de formatos un poquito más lúdicos, algo que, pues, digamos, a nosotros nos cotorree, ¿no? Y nos haga sentir también divertidos y no nada más una cuestión de dar datos, ¿no? Porque, pues, los datos están ahí, ¿no? La cosa es que pues no hay mucho acceso a esos datos porque a veces es aburrido irlos a buscar, ¿no? Entonces, bueno, es una parte creo que del universo sonoro que también buscamos mucho dentro de PC4. Y bueno, quizás podemos entrar ahora sí y compartir la pantalla para ver un poco de qué se trata esta exposición. Yo soy Ahí un vapor, vamos. ¿no? Ustedes me cuentan, déjenme acomodar. ¿Me avisan si se escucha? Escucha y luego como que se va el sonido. Bueno, esta es la Un introducción. pequeño intro. En realidad, las imágenes que vimos y toda esta, ajá, esta animación es hecho con los flyers de cada uno de los capítulos. Entonces, bueno, quizás podemos empezar por los flyers justamente para hablar un poco, hacer como una especie de resumen de cada uno de los capítulos y qué pueden encontrar en cada uno. Y justo
no ese es el segundo, bueno, da igual. Sí, podemos empezar por ahí. Ese es el segundo capítulo. ¿Quieres hablar tú de él? Bueno, claro, venimos del capítulo anterior, ¿no? Pero en el segundo capítulo, básicamente lo que sucede es que conocemos a una piedra que habla náhuatl y nosotros no sabemos náhuatl, entonces quedamos en una especie de Lost in Translation, en donde nos estamos tratando de alguna forma de comunicar con la piedra. Y digamos, básicamente la piedra trae pulque y nos invita a pulque y nosotros traemos unas cheves y estamos tratando de escondérselas porque no sabemos si vamos a arruinar el espacio-tiempo enseñándole la cerveza que todavía no se creaba o que no conocían en ese tiempo, digamos, las piedras parlantes de náhuatl, ¿no? Entonces, a través como de una especie de estira y afloja, los personajes, como de alguna manera, del doctor H y el maestro escucha se ponen en posiciones opuestas, ¿no? Donde el doctor H más o menos trata de entender a la piedra y buscarle como una cierta reflexión, y el maestro escucha como que está de alguna manera de faltoso, faltándole respeto a la piedra, no entendiendo muy bien la cuestión del náhuatl y burlándose acerca de toda la situación, ¿no? Entonces, en el capítulo, pues, digamos, pasan ciertas aventuras, pero en una de esas al maestro escuchas se le roba el alma cerca del río, y entonces hay una reflexión al final donde hay dos soliloquios, uno del doctor H y otro del maestro escucha, donde comprenden un poco esta forma de escuchar, que ya no necesariamente tiene que ver con el discurso hablado, ¿no? Sino que hay muchas otras formas de entender y que la escucha de alguna manera permea al mundo, digamos, al mundo en el que vivimos, y no solo es una herramienta, sino es como una forma de crear y hacer las cosas, ¿no? Sí, bueno, y también justo en este segundo capítulo es donde abordamos algunas referencias acerca de, por ejemplo, de qué hablamos cuando hablamos de lo indígena, de la música indígena, de la música prehispánica, existe tal cosa como eso, acerca de las referencias o, sí, o formas de aproximarse historiográficamente al siglo XVI o al proceso de conquista, ¿no? De qué manera el sonido también ha influido, o sí, claro, hace una influencia en el proceso de conquista, en este caso, en algunos casos de bélicos, ¿no? Donde se utiliza para ejercer miedo o para ejercer poder, ¿no? Entonces también casi cada capítulo va abordando, bueno, un tema del siglo al que le pertenece, ¿no? Bueno, podemos ver otro de los flyers. Antes de pasar al siguiente, solo como explicar un poco cómo funciona, cómo está armada esta muestra. Entonces, para escuchar cada capítulo, cada flyer pertenece a la imagen de cada capítulo de la radionovela. Y cuando ustedes dan aquí en abrir, ustedes pueden ir y escuchar todo el capítulo de la radionovela. Y otras dos cositas como más de contexto local. El náhuatl es una lengua prehispana que se hablaba en México, se habla todavía. Y el pulque sería lo que aquí es el shawarmishki, eh, la, la bebida fermentada. Vamos con sí. Este sería el capítulo 3. Y bueno, lo que el contexto como de la narrativa de la radionovela es que una vez que recupera el alma, el maestro escucha, la piedra nos enseña a viajar hacia adelante en el tiempo, porque nosotros llegamos al siglo XVI a través de la partícula de antimateria PS4-MX. Y esta partícula lo que hace es que se fuma, una partícula que se fuma, y cada segundo dentro del organismo son 10 años atrás en el tiempo. Entonces, como el maestro escucha y el doctor H, pues, fuman mucho, llegan al siglo XVI, viajan 500 años, ¿no? Entonces, así es como comienza todo. Como para darle un poco de sabor, podemos viajar hacia atrás, pero no sabemos cómo llegar hacia adelante, ¿no? En este tercer capítulo aprendemos a viajar hacia adelante, pero es como una especie de baile lo que nos enseña la piedra, y como no lo sabemos hacer necesariamente bien, llegamos a un universo paralelo.
¿no? Donde está esta mujer que nos está entrevistando, y en realidad es como un juego de retos, ¿no? Cada reto eh, entras o puedes llegar al siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, y en cada uno pues hablamos de distintas cosas, ¿no? Como principalmente acerca de cómo a través del sonido podemos notar o dar cuenta de una construcción nacional, ¿no? En este caso la de México. ¿Cuáles son esos puntos de fuga que podemos ver en los cuales a través del sonido se puede vislumbrar una historia o una historiografía del sonido hablando de una construcción nacional, ¿no? Y Bueno, nos vamos, por ejemplo, con algunas cosas como Alexandro Fabián, que hacía estos, ¿cómo se llamaban? Estos autómatas musicales. Estos autómatas musicales. Entonces, por ejemplo, parte de una, digo, creo que no es un spoiler para el que lo quiera escuchar, pero en algún momento que sí ganamos algunos de los juegos, viajamos al que es el siglo XVII ahí, ¿no? Me parece. Viajamos al siglo XVII y Alexandra Fabián me dicta una carta de como 15 minutos, que digamos es real, ¿no? Donde expone sus curiosidades por conocer, ¿cómo se llamaba? Athanasius Kirchner. De conocer las investigaciones de Kirchner, ¿no? Entonces, de repente agarramos estas cosas y las metemos dentro de estas ficciones, y muchas veces, digamos, no buscamos tampoco ser pedagógicos en el sentido de, no decimos, ahora les vamos a presentar la carta que Alexandro Fabián le escribió a Kirchner, ¿no? Sino que de repente lo integramos dentro de eso, y ya cada quien o nosotros lo que pensamos, le decimos la tercera oreja a las personas que están escuchando, entonces pues ya cada tercera oreja tendrá sus curiosidades o intereses de decir, oye, quiero saber más de esto y voy a investigar un poco más o tal, ¿no? Nosotros lo que hacemos a veces es hacer estos como hints o estos como pequeñas muestras de decir, mira, está esto y esto y esto, pero no necesariamente lo estamos todo el tiempo nombrando, ¿no? Que nos parece algo importante, ¿no? Que es una especie de forma, pues, de mostrar ciertas cosas historiográficas y ciertas como formas de estudios de la escucha, pero sin el formato académico o de repente un poco aburridor, ¿no? O aleccionador, donde te dicen esto así, como hay muchas cosas dentro de eso que se entremezclan y algunas parecen fantasía y no lo son, y algunas parecen verdad y no lo son, ¿no? Claro, quizás solo añadiría que algo que también eh, es interesante de PS4 es que toda la música y todas las cosas que suenan, además de nuestras voces, las hacemos Carlos y yo. Entonces hay canciones, hay comerciales dentro de nuestro microcosmos. Hay una marca de croquetas para humanos, perros, gatos, o sea, son unirraza, ¿no? Entonces, en cada capítulo hay como un comercial de estas croquetas para todas las razas. Entonces, bueno, como que sí, justamente nos gusta quedarnos en esta línea donde se sabe que no, que no intentamos aleccionar o dar una verdad, sin embargo, sí utilizamos hechos e investigaciones serias, ¿no? O sea, no es que le quite seriedad, al menos a la investigación, pero sí es una manera de pues sí, de dejar como esta constancia de que siguen siendo dos artistas, ¿no? Quienes están haciendo esto. Y de alguna manera la historia es nuestro medio, en este caso, ¿no? Además del sonido y de lo demás. Pero bueno, podríamos seguir con otro de ellos. ¿Este está bien o quieren alguno en específico? Sí. No, está bien ese, igual ya, o sea, este es el capítulo 4, si quieres puedes hablar un poco más de ese. Bueno, el 4 se supone que cuando estamos en el último concurso de este universo paralelo, tenemos que pelear contra John Cage en una cámara anecoica. Y bueno, eso nos da Da contexto de que es una cámara bueno, anecoica. claro, una cámara anecoica, esta cámara donde no se puede
escuchar, donde no se puede... Donde no hay rebotes. Sí, no hay rebote de sonido, entonces uno no puede escuchar. El está, sonido no viaja. está la historia esta de que John Cage en el momento que entró a la cámara anecoica, es como una historia dentro del arte sonoro como muy conocido, resonada, que John Cage en el momento que entra a la cámara anecoica se da cuenta que el silencio no existe, ¿no? Entonces se da cuenta que en el momento que hay un silencio absoluto, según él, empezamos a escucharnos a nuestro cuerpo, ¿no? Nuestras venas, nuestra sangre corriendo, nuestro corazón y tal. John Cage es un personaje pues, muy conocido dentro del ámbito del arte sonoro y es de los pocos personajes que incluso se enseña en las artes plásticas o cosas así. Y el maestro escucha y el doctor H a veces tienen un cierto problema con John Cage, ¿no? Entonces como que no es así como de su mayor agrado y a veces hacen este tipo de juegos en donde, por ejemplo, luchan contra él en la cámara anecoica y se vuelve de repente ya una broma dentro de PS4, donde, bueno, no peleamos directamente contra John Cage, sino que peleamos contra el holograma del ego de John Cage. Entonces, pues dentro de eso se vuelve como una especie de cuestión cómica donde hay una especie de burla por esta especie de entidad importante dentro del arte sonoro, ¿no? Y sí, claro, como en este cuarto capítulo, se habla sobre la primera mitad del siglo XX, no solo a través como de sus grupos de vanguardia, ¿no? Que es aquí ya donde se puede hablar de un arte con sonido, sino también a través de los materiales y medios tanto de grabación como de reproducción. Entonces, por eso en el flyer, bueno, está la radio, está el cemento, y bueno, como que nos interesa también esta otra parte de la historia del sonido, ¿no? Que no solamente son agentes humanos los que determinan el proceso de conformación de una práctica, sino también son, bueno, en este caso, ciertos medios, ciertos materiales que no necesariamente son tecnológicos o, bueno, no son máquinas, ¿no? Sino son otro tipo de tecnologías que también hacen que el sonido se pueda reflexionar Claro. desde otro punto, ¿no? Y la escucha misma, ¿no? O Claro. sea, intervienen en los cambios de escucha y en la forma en cómo habitamos como escucha dentro de la sociedad, ¿no? Al final de cuentas, pues toda esta como paso entre medios, desde el radio, por ejemplo, que en el capítulo 4 se habla mucho de la radio en México, que viene mucho, por ejemplo, de las vanguardias, ¿no? O sea, que de repente pareciera como si fueran cuestiones alejadas, la cuestión como digamos tecnológica, por así decirlo, de la cuestión como del reflexionar los medios y el sonido, ¿no? Entonces esa parte también nos llama mucho la atención y creo que es algo que permea mucho PS4, pero tal vez este capítulo 4 es donde más hablamos acerca de los medios, ¿no? Claro, claro, y también se hace esta división justo, ¿no? Entre práctica sonora y arte sonoro, ¿no? En qué momento también se puede salir un poco del arte o de estas lecturas artísticas para hablar de otro, sí, dentro de otros contextos, ¿no? En este caso, pues, la historiografía o la antropología o otro tipo de ciencias, ¿no? Que nos sirven para entender como la realidad. Pero bueno, podemos ir a un flyer más. Este es el primer capítulo justamente, ¿no? Bueno, de PS4, de cómo es la partícula de antimateria, cómo se fuma y en qué nos convertimos, ¿no? Cuando fumamos la partícula de antimateria, una de las cualidades es que perdemos el cuerpo y nos volvemos vapor. Entonces, bueno, por eso toda la radionovela, bueno, los primeros 4 capítulos son sin cuerpo, hasta que regresamos de nuevo a tener un cuerpo en el último capítulo. Pues en este capítulo es justo una introducción, es más como una introducción a la narrativa y al microcosmos de PS4. Bueno, se introduce al maestro escucha, al doctor H, a la partícula, cómo llegamos a una, bueno, el siglo XVI y cómo también
Bueno, también hay una pequeña broma y no acerca de, digamos, el apoyo que tuvimos para empezar el proyecto. Claro. Es algo que, digamos, les estamos agradecidos a los que nos dieron el apoyo, pero a la vez como que hay una especie como de críticas acerca de esta adulación al tener de repente la oportunidad de tener becas, ¿no? Que también tiene que ver con un formato, pues que a veces entramos dentro de una especie de crítica, estemos dentro o no estemos dentro de esos formatos. A final de cuentas, yo creo que a muchos artistas es algo que pues le sigue cuestionando la forma, ¿no? Entonces también aquí se presenta algo acerca de eso que se sigue jugando un poco dentro de los otros capítulos, pero creo que aquí se presenta de manera muy clara, porque el proyecto empieza diciendo, ¿sabes qué? Nos ganamos esta beca, no tengo ni idea qué hacer porque les prometimos que íbamos a viajar en el tiempo, ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces ahí es donde empieza, digamos, el proyecto, por así decirlo. Claro, claro que, y que en realidad es cierto porque nos ganamos una beca y teníamos que hacer viajes en el tiempo. Un proyecto sobre viajes en el tiempo, ¿no? Y en realidad es como una especie de la novela luminosa del Hebrero, ¿no? Donde hace este diario para decir que no quiere hacer una novela y al final presenta el diario, ¿no? O sea, porque era lo que más hizo. Y un poco es esto PS4, ¿no? Es un poco lo que decía Carlos al principio, o sea, con este tipo de flyers, con este tipo de gráfica y con un poco en cómo nos movemos en la vida él y ¿Cómo yo. somos? No podemos hacer algo como en realidad serio, no aspiramos a ser como una verdad académica, ¿no? Sino aspiramos a ser dos personas que fuman PS4 y hablan sobre sonido, ¿no? Entonces ese es como como nuestro statement, al menos para hacer todo este proyecto. Y quizás podamos terminar, falta un flyer, nada más, para que es el quinto. El quinto, sí, cerrar la historia un poco de PS4. A ver, ¿me recuerdan cuál? Este de abajo es el que me falta, ¿no? Sí, es donde salen todos. Donde salen todos, sí, todos los... Pues el quinto capítulo fue una cosa pues bastante especial, desde la cuestión de los medios hasta la cuestión técnica y la cuestión como capítulo, porque fue transmitido en vivo por Radio Caso y por Radio Tsunami. Eso supuso para nosotros también algunas cuestiones técnicas que no habíamos previsto y que en el momento, pues digo, obviamente se solucionaron, pero que estuvieron muy interesantes. Aparte, como en los capítulos tenemos varios invitados, pues aquí estaban también varios invitados, pero en vivo, por ejemplo, La Piedra traía una especie de, ¿cómo se llama? Un pitch down, un octavador. Entonces había que manejar todo ese tipo de cosas en vivo mientras estábamos improvisando un poco sobre los temas que ya sabíamos que teníamos, pero digamos que eso puso como un obstáculo extra, pero estuvo muy, muy entretenido, porque aparte la idea es que como habíamos regresado después de tener todos estos viajes en el siglo XXI, el doctor H y el maestro Escucha ya eran como unos seres famosos, por así decirlo, por haber viajado en el tiempo, y teníamos un programa como los programas de los domingos donde pasan los goles de la semana, pero era como un programa de arte sonoro deportivo, ¿no? Entonces, por eso la decisión de hacerlo en vivo y hacerlo como que con cosas muchísimo más directas y con muchos sonidos de fútbol, ¿no? Con muchas referencias al fútbol. Sí, y bueno, y justo en este capítulo es donde hablamos de la segunda mitad del siglo XX y de cómo pasamos o sí, se pasa a crear una denominación como la del arte sonoro o la de la música experimental, ¿no? A través como de, no solamente, y ahí es donde me parece interesante a nivel como de investigación, ¿no? Porque no solamente se está diciendo que fue alguien que se le ocurrió llamarle de cierta manera algo, sino en realidad son una serie de correspondencias sociales y políticas que llevan a hacer ciertos eventos a lo largo de varios años que llevan a esta denominación, ¿no? Entonces hay como al menos me gusta que sí se llega a mostrar que existía, o sea, que no fue una ocurrencia, ¿no? Que no nació solamente de como mucha gente se piensa dentro de las prácticas en Latinoamérica, viendo hacia el exterior, ¿no? Sino que también hay toda una relación local e interior que da pauta a que
hoy día exista algo como PS4, ¿no? Por las personas de las que estamos hablando. Entonces, bueno, de eso se habla también, justo como dice Carlos, es una especie de partido de fútbol de sonido. Está la piedra, está la presentadora, hay un concierto de medio tiempo, que también nosotros hacemos como la canción. Y sí, bueno, como que este es como el final de la primera Sí. temporada, ¿no? Donde ya se cierra. Y todo. probablemente por haber sido ese formato así como medio de resumen de fútbol, una cosa así, probablemente es el capítulo donde no necesariamente llega a ser pedagógico, pero sí decimos nombres, sí decimos las cosas un poquito más directo, porque en muchos de los otros capítulos las cosas las estamos diciendo, por así decirlo, como la punta de un iceberg, ¿no? O sea, mencionamos ciertas cosas como un entendido, o por ejemplo, dentro de lo que mencionaba Rolando hace rato, que nosotros hacemos toda la música incidental, también hay mucha música que ponemos de música incidental, de músicas mexicanas, que no necesariamente estamos nombrando de quién viene esa música, pero estamos hablando por encima de los años y los géneros o el tipo de pensamiento musical de donde viene. Este último capítulo creo que es donde sí decimos más de frente. Miren, esta banda, miren, tal autor, miren, no sé qué. Y lo estamos haciendo como en una discusión, como cuando mete el gol Messi, ¿no? O sea, como un poco de esa forma, de este es el que metió el gol, ¿no? O sea, por ejemplo, de hecho, sí hay un momento donde los dos teníamos como que esta forma de decir, ¿sabes qué? Que yo quiero mencionar, aunque sea a alguien en este capítulo, Rolando menciona a Felipe Ehrenberg, y decimos que él anotó un gol, ¿no? O sea, Felipe Ehrenberg anotó un gol, y yo menciono una banda que se llama Nazca, y en ese momento también Nazca anotó un gol, ¿no? Entonces creo que también si por ahí hay alguien que quiera escuchar algo como más directo a eso, creo que este sería el capítulo y luego podría verse los otros, ¿no? Que también creo que es algo que se podría mencionar un poco de paso, ¿no? O sea, aunque sí hay una linealidad entre capítulo y capítulo, también se pueden ver un poco en desorden y hay ciertas cosas que siguen manteniendo el hilo, ¿no? Claro. Sí, creo que eso es importante ver, ¿no? Como que no solamente es una especie de programa de radio de dos personas que se juntan a hablar, sino es también la creación de un microcosmos, ¿no? Donde tiene sus propias marcas de croquetas, tiene su música, tiene unos Tiene intros. bandas que empiezas a Bandas. conocer a través de los capítulos, ¿no? O sea, no bandas, digamos, bandas ficticias, por así decirlo. Claro, bandas ficticias. También creo que algo que quería comentar es, cada uno de los capítulos tiene un intro. Como también nos esforzamos como en hacer un intro especial para cada uno de los capítulos. Por ejemplo, para mí el más especial, personalmente hablando, es el del capítulo 3, porque es una especie de cita pues para mí una referencia directa de este PS4, que es Juglares de Nuestra América, una radionovela en 18 capítulos de Nicomedes Santa Cruz. Y él, bueno, justo habla a través de una investigación que él hace durante 20 años sobre el concepto de juglar a través de América, y de casi cada país habla. Y bueno, hacemos básicamente el mismo intro que haría Nicomedes para PS4, ¿no? ¿Qué más podemos mostrar? Quizás las fotos o las playlists. Sí, pues digo, de las playlists es como bueno. un poquito a hablar. De las playlists, esto es algo que hicimos especial para esta exposición, porque como mencionaba, dentro de la radionovela no buscamos esta pedagogía donde necesariamente apuntemos en el pizarrón quién fue y cómo y no sé qué, sino es un poquito más como entre compas, entre amigos hablando y así, ¿no? Entonces, como parte de esta exposición, se nos hizo interesante seguir manteniendo esa forma, digamos, no tan pedagógica. Es en las dos bocinas van a poder encontrar primero un playlist, que es el que estamos viendo ahorita, me parece, en donde ponemos recomendaciones, o más que recomendaciones, pues, una lista extensiva de muchos tipos de géneros musicales, desde la música contemporánea, el ruidismo, el rock, hasta cosas un poquito más populares como el corrido tumbado o cosas así, en donde, digamos, ponemos música actual mexicana, ¿no? Y dentro de la otra bocina
que me parece que es la de la izquierda, hicimos un playlist de las músicas que utilizamos dentro de PS4, que también son músicas mexicanas y que también son de bastantes años, viene desde Vaporwave de Sentidos Apuestos, hasta cosas como de rock muy clásico, como de rock trigo o cosas así, ¿no? Nos pareció algo interesante de compartir porque es algo que como tal está dentro de la radionovela, pero no se, digamos, la tercera oreja no lo vivencia en esa temporalidad. Entonces, por eso nos pareció interesante hacerles como unos playlists que seguramente son muy largos, pero que esperemos que puedan por ahí escuchar en su momento o darle sus 2 o 3 días ahí para que se pueda ir lentamente escuchando eso, ¿no? Sí, de alguna manera es como una especie de audio bibliografía, ¿no? De lo que utilizamos para... Literalmente es eso. Para el proyecto. Quizás las servilletas podríamos verlas. Las servilletas. Bueno, esto es como un guiño al segundo capítulo, que hay esta pelea, ¿no? Como que el Doctor H es este personaje que tiene que ver más como con el archivo y con la memoria, y que en realidad, a pesar de que es un archivista, le importa poco la noción del documento preservado. Y en realidad como la memoria fija también le importa muy poco, ¿no? Entonces, y es esta pelea que siempre se hace como con el maestro. Escucha que esta persona más que va acerca de los medios, de grabar de una manera determinada, de reproducirlo de otra manera. Y bueno, el maestro, el doctor H tiene una especie de archivo de servilletas, ¿no? Como donde pues, se puede limpiar ahí como el almuerzo, pero también escribir algunas cosas que le detonan hablar, ¿no? En realidad no es como un texto, ¿no? Solo son como detonadores, son palabras o lo que sea. Pero bueno, es solo un guiño como a la propia radionovela, ¿no? Y ¿qué más? Bueno, ya las por fotos, último, ¿no? bueno, las fotos y la máquina de cintas. Ah, okay. Sí, bueno, aquí las fotos es un guiño. No quise la foto. Ahí va. Sí, fue una forma también de darle, pues sí, una vida performativa a los personajes, ¿no? Porque no solo son voces, sino también ahí, bueno, estas las hicimos para el último capítulo, y bueno, este es como son los personajes ya regresando sí, de los 5 siglos. Sí, regresar al siglo XXI, encontrándose con los cubrebocas. Y bueno, un poco también tenemos las playeras como de fútbol de PS4 que nos hicimos, ¿no? Y bueno, sí es eso, ¿no? Como un poco para darle un poco más de este contexto cómico, ¿no? Porque en realidad no es para tomarse en serio completamente, ¿no? O sea, sí es algo con lo que pues aspiramos a que no sea algo serio, ¿no? Entonces, las fotos las tomó Héctor Ramírez, Soccer, es un diseñador con el que trabajamos para algunos de estos proyectos, y los flyers e ilustraciones las hizo otro artista y tatuador que se llama Lechuga Stoner. Y el que esté en Ciudad de México, si es que alguien nos escucha en Ciudad de México, vamos a ir justamente al restaurante de Soccer de Héctor al rato, con vista al mar en Colonia Roma. Jalapa 145, C. Y bueno, justo vamos a mostrar un poco la exhibición en este modelo híbrido, ¿no? Estando en el restaurante y mostrándoles un poco lo que estamos mostrando. Ahí los aquí en el esperamos Zoom. con unos mezcales y con la computadora abierta y unos audífonos para que escuchen y puedan ver la expo. Y creo que ya lo último que nos queda es la máquina de cintas, que la máquina de cintas básicamente es una especie
greatest hits o los grandes éxitos, una cosa así. Para los que van con prisa o que nada más quieren escuchar por ahí las cosas más directas, hicimos aquí un playlist que son aproximadamente como unos 50 o 60 pequeños archivos de audio. Digo pequeños, pero algunos son largos. La mayoría duran entre 1 minuto o segundos, pero hay algunos que sí duran 15 minutos o cosas así. Son pocos, tampoco tengan miedo. Pero digamos que es un arribo rápido a la radionovela, un guiño así a decir, vamos a escuchar los mejores anuncios, las mejores frases, las canciones, ¿no? Entonces digamos que no me gustaría decir que es un resumen de la radionovela, porque no creo que esté focalizado en necesariamente todos los temas que queríamos abordar, pero sí creo que es un mapa digamos, el universo de PS4, ¿no? Claro, es un poco como estos materiales discográficos, ¿no? Que salían de la película, de lo que sea, y salía como los últimos 10 segundos del diálogo del Rey León, y luego salía la canción, ¿no? Entonces es un poco eso, este formato de PS4, ¿no? Como que escuchas un poquito de esto, escuchas la canción de aquello, escuchas un chiste, un comercial, y ya, ¿no? Lo dejas allá en las pestañas infinitas de Google Chrome, ¿no? Para verlo después. Para verlo nunca. O nunca, solo para Aquí saber que lo en la galería pusimos dos. Voy a dar play a este que es como cortito, un poco para hacernos una idea. ¿Cuál prefieren? ¿El capítulo 4, el manifiesto, o el PS4 en cines está chido? Sí, está bueno. Para investigar el sonido en México, pero están de vuelta al siglo XXI. PS4. Siempre por Radio Castro. Claro, es uno de los comerciales para el último capítulo. Y bueno, no sé, creo que eso es casi todo lo que tenemos en esta exposición. No sé, bueno, este aquí se supone que es donde comienza la radionovela también, en el laboratorio del maestro Escucha. Entonces, por eso decidimos también escoger este ambiente, ¿no? En específico. Un poco como es que es el inicio y el retorno, porque aquí retornamos de nuestro viaje, ¿no?